Good morning. A small church in snowy Calgary, Canada says good morning also. Una pequeña iglesia en las colinas muy llenas de nieve de Calgary también les dice buenos días y les manda saludos hoy. I have the privilege of pastoring a church there called Pathway Church. Yo tengo el privilegio de ser el pastor de una iglesia allí en Calgary que se llama Pathway. And I think my associate should be finishing his sermon right now unless he's taking too long. Y mi pastor asociado debe estar más o menos ya terminando su sermón en estos momentos, a menos que se haya extendido hoy. Thank you for your welcoming of our family here this morning. Y muchas gracias por recibirnos y darnos la bienvenida a mí y a mi familia hoy. It's also comforting to know También me da mucho confort saber that no matter where I go, que no importa donde yo vaya, Baptists are the same. los bautistas somos los mismos. And I'm standing here seeing the first 5 rows completely empty. Y estoy parado aquí al frente viendo que las primeras 5 filas están básicamente vacías And everyone as close to the door as possible, y todos están tan cerca de la puerta como pueden estar. just like home. De igual forma como es en nuestra iglesia en casa. I assume that means that Pastor Julio doesn't smell. Y me imagino que eso quiere decir que el pastor Julio no huele mal, ¿verdad? Sorry. Forgive me. This morning, we'll be looking at Philippians chapter 2, verses 5 to 11. Esta mañana o esta tarde vamos a estar viendo el pasaje en Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. And I had the privilege of studying Philippians in seminary this semester. Y tuve el privilegio de estudiar el libro de los Filipenses, la carta a los Filipenses en este semestre, este último semestre en el seminario. And I like to think it was all in preparation for this moment. Y me gustaría pensar que todo ese esfuerzo fue en preparación por este día y este momento. Because what we're going to be looking at this morning is too important to ignore for another year. Porque lo que vamos a estar viendo y de lo que vamos a estar hablando hoy es demasiado importante como para dejarlo para el próximo año. The beauty of a new year La belleza de un nuevo año means we get to be excited about what is behind us quiere decir que parte de la belleza de un nuevo año es que nos podemos emocionar al pensar en lo que estamos dejando atrás. and to be excited about what is in front of us. Y también podemos emocionarnos al pensar en lo que está por delante. And I believe this passage will help us to do both of those things. Y pienso que este pasaje que vamos a leer hoy nos va a ayudar a hacer esas dos cosas. But first, some context for Philippians. Pero primero vamos a hablar del contexto en el cual se basa la carta a los Filipenses. Firstly, Philippians does not occur in a vacuum. Lo primero que tenemos que ver es que la carta de los Filipenses no está escrita como en un vacío o aislada. It is a real letter written by a real person for a real church. Fue una carta verdadera que fue escrita por un hombre que vivió, que existió verdadero, a una iglesia que fue una iglesia real que existió. A church planted by the writer of this letter, the Apostle Paul. Y esa fue una iglesia que fue plantada por la persona que la escribió, que en este caso fue el apóstol Pablo. You can read Acts 16 if you want to see how that happened. Y pueden referirse al libro de los Hechos, el capítulo 16, si quieren ver en qué momento Pablo escribió esta carta. The Philippian church, as we see in Acts, would have been a mixture of Jews, Gentiles, free people, and slaves. La iglesia en Filipo, esta iglesia a la cual Pablo le está escribiendo, era una mezcla de varias culturas y personas. Habían judíos, gentiles, esclavos y libres. And it is a letter written by a spiritual father to his spiritual children. Y entonces esta es una carta que fue escrita por el padre espiritual de esta iglesia a sus hijos espirituales. These were people that Paul knew. Y estas eran personas que Pablo conocía personalmente.
But instead of being a letter from a scolding father, Pero en vez de ser una carta de un padre que como que los está regañando, it is a letter about joy, unity, and humility in Christ. es una carta que se enfoca en el gozo, en la unidad y la humildad que conseguimos en Cristo. And so, in order to understand Philippians, Así que de tal forma, o para que nosotros podamos entender esta carta a los filipenses, verse 1, 27, or chapter 1, verse 27 is helpful. podemos ir al versículo o al capítulo 1 de esta carta y el versículo 27 nos va a ayudar a entender un poco más. My slides are very slow compared to my phone here. Maybe. See. Yeah. All right. This is what it says. Just one thing. As citizens of heaven, live your life worthy of the gospel of Christ. Y esto es lo que dice Filipenses 1:27. Pase lo que pase, compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo. Then, whether I come and see you or am absent, De este modo, ya sea que vaya a verlos o que esté o estando ausente, I will hear about you that you are standing firm in one spirit, in one accord, contending together for the faith of the gospel. solo tenga noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del evangelio. This brings in a helpful part of context that Paul is in prison when he's writing this letter. Entonces, esto nos da un poquito más de contexto al saber que Pablo se encuentra en este momento en una cárcel, en una prisión, cuando está escribiendo esta carta. It's their spiritual father saying, if I don't see you again, Entonces, do these things. este es el padre espiritual de ellos diciéndoles, sí, no los vuelvo a ver, más nunca hagan estas cosas. But notice something important to this key in Philippians. Pero vamos a notar algo que es algo clave en esta parte, en esta carta a los filipenses. He wants them to live a life worthy. Él les está diciendo que vivan una vida digna o que vivan de manera digna, As one. como un solo cuerpo en Cristo. What that means for us is that following Jesus comes with expectations. Y lo que esto significa para nosotros es que el seguir a Jesús trae o tiene sus expectativas. Imagine if we approached our faith the way we approach the things we like. Imagínense que nosotros pensáramos o viviéramos nuestra fe de la forma en la que nosotros pensamos, vivimos las cosas que más nos gustan. If we only cheered for our favorite football team one day a week. Si, por ejemplo, solamente nosotros nos emocionáramos cuando nuestro equipo favorito gana, pero una vez una vez a la semana, una vez al año. If we only watched one episode of TV per week. Si solamente viéramos un episodio de nuestros programas favoritos, pero una vez a la semana. If we only ate once per week. Si solamente comiéramos una vez a la semana. You would say, well, that's ridiculous. You don't really need to do those things then. Pero diríamos, bueno, pero eso no tiene sentido. O sea, ¿para qué estás haciendo esas cosas si solamente las haces una vez a la semana o una vez al año? So why is the only time you talk to Jesus on Sunday? Entonces, ¿por qué en muchos casos la única vez que hablamos con Jesús o nos acercamos a Jesús es los domingos? Why is the only time you open up this dusty book on Sunday at 1 o'clock? Porque muchas veces, la única vez que abrimos este libro, muchas veces lleno de polvo, es los domingos a la 1 de la tarde. But pastor, you might say, I am saved by grace alone. Pero usted pudiera decir, bueno, pastor, pero yo soy salvo por la gracia, solamente por gracia. Then my question for you is, Entonces, mi pregunta para ti es, how are you saying thank you for that grace? ¿en qué formas le das tú gracias a Dios por esa gracia que te ha dado? Next week I fly home. La semana que viene nosotros regresamos a casa. And my words with me. My what? My words. Oh. Y mis palabras se van a ir conmigo. So what are you left with if you only worship Jesus for 1 hour a week? Y entonces,
¿Qué nos queda a nosotros? ¿Qué les queda a ustedes si solamente adoran al Señor por 1 hora, una vez a la semana? So let's find out how. Entonces vamos a ver cómo podemos hacer esto. So turn with me to chapter 2. We're going to start with verse 1. Entonces vamos a irnos al capítulo 2 de Filipenses y vamos a empezar con el versículo 1. And it goes like this. Hoping this comes soon. I'll start. There it is. If then there is any encouragement in Christ, if any consolation of love, if any fellowship with the Spirit, if any affection and mercy, make my joy complete by thinking the same way, having the same love, united in spirit, intent on one purpose. Por tanto, si tienen algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. This is asking us Este pasaje nos está haciendo las preguntas a nosotros. if there is any light of Jesus in your story. Si la luz de Cristo se encuentra en tu historia, en tu vida, If any fragment of understanding, si tienes aún un fragmento mínimo de entendimiento, if any little bit of knowledge, si tienes el más mínimo conocimiento, then do these things. entonces haz estas cosas. Be united. Nos dice que seamos uno. Are you American first? Ponemos nosotros a este país primero, a esta nación Are primero. you Colombian first? O ponemos nosotros nuestra propia nación primero. Are you Venezuelan first? Por ejemplo, si eres de Colombia o de Venezuela, estás poniendo a tu país como Are you primero. En tu vida. Cuban first? O si eres de Cuba, estás poniendo a tu país como I'm not going to go prioridad. through all of them, don't worry. No puedo mencionarlos todos, así que no se preocupen. Or are you Jesus first? O tienes a Jesucristo como tu prioridad. Think. Bien, pensemos. Is how you spend your money Jesus first? Es como nosotros, por ejemplo, gastamos nuestro dinero. Muestra que nuestra prioridad es el Señor Jesucristo. Is how you spend your time Jesus first? Es la forma en la que nosotros pasamos nuestro tiempo, refleja que Jesucristo es nuestra prioridad. Do you spend hours a day reading this, Pasamos horas al día leyendo esta palabra, and yet you are cruel to your neighbor, Pero al mismo- family, or loved ones? pero al mismo tiempo tratamos mal a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a nuestros seres queridos. Think. Pensemos en esto. Wrestle. Luchemos con esto. If there is any light, Si hay la más mínima luz de Cristo en tu vida, then feed that light. entonces reflejemos esa luz. How? ¿Cómo? The Apostle Paul will show us. El mismo apóstol Pablo nos va a mostrar. And he'll continue and he'll say in verse 3, do nothing out of selfish ambition or conceit, but in humility consider others as more important than yourselves. Everyone should look not to his own interests, but rather to the interests of others. Entonces él continúa en el versículo 3 y dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. This is the big challenge, Este es el gran reto que tenemos, to put somebody else in charge. el dejar que otra persona esté como por delante de nosotros. Somebody that's not you. Alguien que no seas tú, dejar que esa persona tome el primer lugar en tu vida. Again, this is built out of understanding who Jesus is. Y todo esto que Pablo está hablando es a raíz de quien Jesús mismo fue. The rest of our passage, with all of its theology, El resto de este pasaje, con toda la teología que tiene, is rooted in this call. tiene sus raíces en este llamado.
This passage will talk about the Trinity. Este pasaje más adelante habla, por ejemplo, de la Trinidad. This passage will talk about the incarnation. Este pasaje también habla más adelante de la encarnación. This passage will talk about, eschatology, pardon me. Este pasaje también nos va a dar escatología. She said it much faster than me. Yeah, you don't have to think. And all of these theologies Y todas estas doctrinas o teologías que vemos aquí are in this letter están en esta carta because of this. por esta razón, por este pasaje. Everything you know Todo lo que tú sabes o conoces about the Trinity, the incarnation, and eschatology sobre la Trinidad, sobre la encarnación, sobre la escatología, are on display están demostradas so that you can serve others. aquí de tal forma que tú puedas servir a otros. I know lots of really big words. Yo conozco palabras muy grandes. I could read this passage in Greek for you this morning. Yo pudiera leerles a ustedes este pasaje en griego I wish I could read it for you in Spanish. y me gustaría poder leérselos en español. But if I do not have love, Pero si no tengo amor, it's noise, as Paul says elsewhere. como dice Pablo en Corintios, es como un símbolo que retiñe, o sea, no es un sonido solamente. So what that means for us Entonces lo que eso significa para nosotros is that in order to do theology, es que para poner la teología en práctica o en acción, we must love others. tenemos que amar a otros. So ask yourself, Así que pregúntese a sí mismo, are you prepared to do that? ¿está listo usted para hacer esto? Especially your enemies. Especialmente están dispuestos a hacer esto con sus enemigos. We live in an important time Vivimos en unos tiempos muy importantes where we are continuing to create more enemies around ourselves. donde estamos cada día más haciendo más enemigos y ellos nos están rodeando. Where it feels like political lines Donde se siente como que si las líneas, por ejemplo, de la política, are becoming trenches of warfare. pareciera que se están cada día más haciendo más profundas y se están convirtiendo como en campos de batalla. We have churches splitting over politics, Tenemos iglesias que se están dividiendo por la política and we have lost unity. y hemos perdido la unidad. Paul is not asking us simply to be united with those we agree with. Pablo no nos está diciendo que simplemente debemos estar unidos o de acuerdo con aquellas personas con las que estamos de acuerdo, las que nos caen bien. In chapter 4, verse 2, En el capítulo 4, versículo 2, Paul encourages two women who are fighting to agree. Pablo le anima a dos mujeres que han peleado y que han discutido a que se pongan de acuerdo. And we don't know what they're fighting about. Y en realidad no sabemos de qué han estado ellas discutiendo, peleando. And yet he calls them to agree in the Lord. Pero lo importante es que él las llama a las dos a que se pongan de acuerdo en el Señor. Throughout Paul's letter, we encounter the phrase, in the Lord, in Jesus Christ. A través de toda la carta vemos como Pablo usa la frase en Cristo, en el Señor Jesucristo. And this is a later point I'm going to make. Y este es un punto que vamos a tocar más adelante. But all of these actions we're called to do Pero todas estas acciones a las que les estamos llamados a practicar cannot be done outside of Christ. no podemos hacerlas fuera o sin Jesús en nuestras vidas. So when I encourage you, when Paul encourages us, when God's Holy Spirit encourages us, Entonces, cuando los estoy animando, cuando Pablo nos anima a través de la carta y cuando el Espíritu Santo nos anima to do these things, a hacer estas cosas, and your response is, that is impossible. y tu respuesta es, no, eso no es posible, yo no puedo. I cannot love my Democrat neighbor.
Yo no puedo amar a alguien que es del Partido Demócrata. Or perhaps I cannot love Donald Trump. O tal vez podemos decir, yo no puedo amar a Donald Trump. It's too much. Es demasiado. That is because you are doing it outside of Christ. Eso es porque lo estás haciendo fuera de Jesucristo. The rest of our passage El resto de este pasaje is going to use Jesus as an example va a usar a Jesús como el ejemplo and displaying his power y va a demostrarnos ese poder, to truly put others ahead of ourselves. de ese poder que nos ayuda y que nos hace posible que nosotros podamos poner a otros delante de nosotros. So let's find out how together, continuing with verse 5. Entonces vamos a seguir viendo cómo podemos hacer esto leyendo el versículo 5. Adopt the same attitude as that of Christ Jesus. Dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. The same attitude. La misma actitud. What did Jesus do? Entonces, ¿qué fue lo que Jesús hizo? What did Jesus do? ¿Qué fue lo que Jesús hizo? I asked you earlier if there's any light of the gospel in your life. Hace un ratito les hice la pregunta que si hay algún reflejo de esa luz de Cristo en tu vida, We are to do these things. entonces nosotros debemos hacer estas cosas. So you see how an understanding of Jesus Entonces podemos ver cómo teniendo ese conocimiento, ese entendimiento acerca de Jesús, is indivorceable from what we are to do. no lo podemos separar, es inseparable de lo que entonces es nuestras acciones, lo que debemos hacer. As part of the evangelism I've been doing recently, Como parte del trabajo evangelístico que yo he estado haciendo últimamente, I like to ask people, me gusta hacerle esta pregunta a las personas. who is Jesus to you? ¿Quién es Jesús para ti? Oftentimes if they say, oh, he was a prophet, Muchas veces si me dicen, bueno, él fue un profeta, I'm talking to a Muslim. entonces probablemente estoy hablando con un musulmán. If they say, oh, I think he was alive, but I'm not sure about the things that he did, Si alguien me responde y me dice, bueno, yo creo que él vivió, pero no estoy seguro de que hizo todas las cosas que dicen que él hizo. they are probably an atheist or an agnostic. Probablemente es una persona que es un ateo o un agnóstico. The scary thing for me Lo que más tal vez me preocupa o me asusta is when I ask Christians that question. es cuando le hago esa misma pregunta a los creyentes. And I get all sorts of answers. Y me dan cualquier cantidad o variedad de respuestas. That is scary. Eso me preocupa y me asusta. That we can spend our whole lives in a church like this. Que nosotros podemos pasar toda nuestra vida en una iglesia como esta. And when we get asked a question like that, Y cuando alguien nos hace esta pregunta tan importante, we struggle to come up with an answer. nos cuesta dar una respuesta. We say to ourselves, well, you know, I want to say the right thing. Pensamos en nuestra mente, bueno, es que quiero dar la respuesta correcta. You should know what the right thing is. Y a estas alturas deberíamos saber cuál es la respuesta That should correcta. be one of the easiest questions in your life. Esa debería ser una de las respuestas más fáciles que podemos dar. So when we read this passage that says, adopt the same attitude, Así que cuando leemos en este pasaje que dice que tengamos la misma actitud, you know what the answer is, entonces ya sabemos cuál es la respuesta. but you will not do it. El problema es que no lo hacemos, no lo ponemos en acción. Why? ¿Por qué? Do you not believe? ¿Es porque no creemos? I want you to be encouraged Yo quiero animarlos that as difficult as this might seem, al decirles que aunque esto pudiera sonar un poco difícil, today is a wonderful day to start. hoy es el día perfecto para comenzar. That is what we mean by grace alone. Y a eso nos referimos cuando decimos por gracia, solamente por gracia. That even if we failed this week, this month, or this year, Que aunque
probablemente hemos fallado esta semana, fallamos este mes o fallamos en este año. Today is the day to try again. Hoy es el día donde podemos comenzar otra vez. So, what is this attitude of Christ Jesus? Entonces, ¿cuál es esta actitud de Cristo Jesús que debemos tener? It says that Jesus, who existing in the form of God, did not consider equality with God as something to be exploited. Dice, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. That God himself Que Dios mismo did not use his power for himself, no usó su palabra, su poder solamente para sí mismo, but for us. pero lo usó para nosotros. Do you understand that? ¿Entendemos esto? Perhaps it's impossible to understand. Es posible que sea algo simplemente imposible de entender. That the words that spoke everything into being Que las palabras que creó todo el mundo que vemos, did not hoard or hold on to that power. es esa palabra y ese poder no simplemente se lo quedó para sí mismo. We're going to move ahead a little bit to verse 7, which says, "Instead, he emptied himself by assuming the form of a servant, taking on the likeness of humanity." Y vamos ahora al versículo 7 que dice, por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a seres humanos. So we have to be careful here for two reasons. Aquí en este versículo debemos tener un poco de cuidado por dos razones. First, Jesus did not cease to be God. Jesucristo, es muy importante que entendamos, nunca dejó de ser Dios. The word that holds everything in creation cannot cease to be spoken. El verbo que encapsuló todo lo que fue creado y a través de quien fue creado nunca dejó de ser Dios. So this emptying Entonces, cuando hablamos de que se vació en cierta forma, se rebajó, as we celebrate in Christmas is of Jesus becoming a child for us. nos referimos a este acto que acabamos de celebrar en la Navidad, es Jesucristo, Dios mismo, haciéndose hombre y naciendo como un bebé. And the other word there that we have to look at is form or morphe in Greek. Y la otra palabra que vamos a ver es tomando la forma o naturaleza o forme, que es el griego original. Which in verse 6 is the same word, form of God, form of servant. Lo cual vimos en el versículo 6, que también es esa misma palabra, la naturaleza o la forma de un siervo. So just as Jesus did not cease to be God, Así que de la misma forma en la que Jesús nunca dejó de ser Dios, in the incarnation, he's also fully human en as well. su encarnación también es 100% humano. Where's the nearest Mormon church? I don't know, maybe There are not many here. 20, not like nearby. So there are churches in this county Hay iglesias en este condado that will preach a different truth there. que van a predicar una verdad muy diferente a esta que vemos en la Biblia. Our Mormon friend, or our Muslim friends, are Mormon friends as well, Nuestros amigos musulmanes y nuestros amigos mormones, por ejemplo, would say that God cannot do those things. nos dirían que Dios no puede hacer esas cosas. And yet here it is in his word. Pero sin embargo aquí está muy claro en su palabra. So my question for you again is, are you rooted in this? Entonces mi pregunta para ti es, ¿estás tú arraigado? ¿Tienes tus raíces en esta palabra? Just like your ability to do what you ought is tied to being in Jesus, Así como nuestra habilidad de poder hacer las cosas que debemos hacer están completamente ligadas a nosotros permanecer en Cristo, you must be in his word. de esa misma manera debemos nosotros permanecer en su palabra. There is no such thing No hay nada as a Christian who does not read the Bible. como no existe un creyente, una persona que se diga cristiano que no lee la Biblia. That is something else. Eso es algo completamente diferente.
It's 2025, almost 26. Estamos en el año 2025, casi llegando al 2026. If you're like me, you have the Bible with you all the time. Y si eres como yo, tienes tu Biblia contigo todo el tiempo. You have sermons you can watch, Tú tienes sermones que puedes escuchar y ver. lessons you can read. Lecciones que puedes leer. Over 2,000 years of godly men and women have written. Por más de 2000 años han habido hombres y mujeres creyentes piadosos que han escrito And yet every day we choose not to. y todos los días nosotros tomamos una decisión muy consciente de no hacerlo, de no leer. So who is Jesus to you? Entonces, ¿quién es Jesús para ti? One who came and left your life the same? ¿Fue alguien que vino y se fue y te dejó tu vida de la misma forma como te encontró? Or is he someone you want to know? ¿O es alguien a quien a ti te gustaría conocer más? I'm a pastor. Yo soy un pastor, I'm a dad. yo soy un padre, I'm not always great at being either of those things. y no siempre soy el mejor ninguno en ninguno de esos dos roles. I make lots of mistakes. Yo cometo muchos errores. Some of the hardest moments in my life Algunos de los momentos más difíciles en mi vida are those moments where I feel like I have failed as a dad. son esos momentos donde yo me siento que he fallado como padre. Those moments where I become frustrated with my kids. Esos momentos cuando me frustro con mis hijos. Those moments where I lash out at my kids. Esos momentos cuando tal vez les hablo muy fuerte a mis hijos. Those moments when my kids disappoint me. Esos momentos cuando mis hijos me desilusionan. I hate those moments Yo odio esos momentos. because in them Porque en esos momentos I ask myself, am I really different than anyone else? yo me hago esta pregunta. ¿De verdad soy yo diferente a las otras personas en el mundo? I'm Mr. Pastor working on his master's degree, Aquí está el pastor de la iglesia que está sacando su maestría and I'm still often broken. y a pesar de eso todavía soy una persona muy imperfecta. So is Christ a liar? Entonces, ¿es Jesucristo mentiroso? Or have I found something else to move my life? ¿O he dejado que otras cosas muevan y dirijan mi vida? So what did Jesus do? Entonces, ¿qué hizo Jesús? He humbled himself by becoming obedient to the point of death, even to death on the cross. Él se humilló a sí mismo y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Do you understand that today? ¿Entendemos esto hoy? He took on your sins. Él tomó tus pecados. This sermon isn't about do better. Este sermón no quiere decir que, o sea, que tenemos que mejorar. This sermon is about accepting Christ, Este sermón se trata acerca de aceptar a Jesucristo. not just in word, No solamente en palabra, but in doing. pero en acción. And not because we do not believe in grace alone, Y no porque no es que no creemos que solamente la gracia es la que nos salva, but because his grace is enough. pero porque su gracia es suficiente, Because he did not leave you as orphans, porque no nos dejó como huérfanos, but he has put in you the Spirit. pero ha puesto en ti su espíritu. So if you find yourself like me in those moments, Así que si te encuentras en esos momentos como me encuentro yo a veces, feeling like a failure, que te sientes que eres un fracasado, regretting what you did the night before, arrepintiéndote de las cosas que hiciste tal vez la noche anterior, those moments where you lack belief, esos momentos donde te falta la fe, do you, like a child, sit on the floor and scream?
tú haces, por ejemplo, como un niño que se tira al piso y hace un berrinche, Or do you return to the root? o regresas a la raíz, Do you return to Christ? o regresas a Cristo. Do you allow yourself to be emptied of your sin? Le permites a Dios que te vacíe de tu pecado And to be filled with Christ. y que te llene de Cristo. Today is a wonderful day to start. Y hoy es el día perfecto para comenzar. Or are you going to let your sins define your life? ¿O vas a dejar que tus pecados definan quién eres? Are you going to let pornography define your life? ¿Vas a dejar que la pornografía defina tu vida? Are you going to let drinking define your life? ¿Vas a dejar que el alcohol sea el que defina tu vida? Are you going to let hypocrisy define your life? ¿Vas a dejar que la hipocresía defina tu vida? Are you going to let who you voted for define your life? ¿Vas a dejar que por quién votaste o que a quién tú apoyas políticamente defina tu vida? Or are you going to let Christ? ¿O vas a dejar que Cristo? This is the choice in front of us every single day. Esta es la decisión que debemos tomar, que está frente a nosotros todos los días. So which are you going to choose? Entonces, ¿cuál vas a escoger? Inside of each of us is a war against what the Spirit calls us to. Dentro de cada uno de nosotros hay una lucha en cuanto a lo que queremos hacer y a lo que el Espíritu nos dice que debemos hacer. And what our sinful hearts want. Y entre nuestra naturaleza pecaminosa y lo que Dios quiere que hagamos. I believe Paul is encouraging us that today Yo veo aquí, pienso que Pablo nos está animando hoy is to act as Christ did. a que simplemente actuemos como Cristo actuó. You're not alone. No estás solo, You're not. no estás solo. In Canada, En Canadá, one of what used to be our largest church denominations lo que hace un tiempo atrás era nuestra denominación más grande de iglesias, is called the United Church of Canada. se llama la Iglesia Unida de Canadá. And the United Church of Canada have lost the gospel. Y esta denominación de iglesias han básicamente a estas alturas rechazado el Evangelio. They, in their church documents, En su doctrina y en sus documentos, estas iglesias no longer emphasize Jesus. ya ni siquiera enfatizan a Cristo. And because of that and other reasons, Y por esa razón y otras razones, they will shrink to being maybe 2,000 people across the whole country of Canada. se han reducido en números tanto que son tal vez unos 2,000 personas que son parte de todas las iglesias, de esas iglesias en todo el país de Canadá. These two things are related. Y estas dos cosas están relacionadas. They have beautiful buildings, Tienen unas iglesias preciosas, a rich history. tienen una historia muy rica. The United Church leads our Remembrance Day or Memorial Day ceremonies. Las iglesias unidas, esta denominación, son las que básicamente hacen todas en todas las celebraciones a nivel nacional, son las que representan la parte religiosa. And yet, within the next 20 years, Y, sin embargo, en los próximos 20 años, they will almost likely be gone. es muy probable que ellas van a desaparecer por completo. That is a faith without Jesus. Esa es una fe sin Cristo. That is a faith based on tradition. Esa es una fe basada en tradiciones. That is a faith based on I'm Canadian and I'm Christian. Esa es una fe basada en la nación, que soy canadiense y soy cristiano. And that is the empty faith that threatens the American church. Y esa es la fe vacía que también amenaza a las iglesias aquí en los Estados Unidos. Where we can put on our money, God bless America. Donde podemos ver en el dinero de este país que dice Dios bendiga a los Estados Unidos, And yet our hearts are far from Him. pero nuestros corazones están completamente alejados de Él. We can say, in God we trust.
Pudiéramos decir en este momento, en Dios confiamos. And we can say the founding fathers created a nation built on Christian morality. Y pudiéramos decir que en este país sus antepasados fundaron esta nación en principios morales y cristianos. And yet our hearts can be far from Christ. Pero sin embargo, nuestros corazones pueden estar alejados de Dios You completamente. don't get into heaven because you're American. Tú no vas a entrar al cielo por que tú perteneces a una nación o porque vives aquí en Estados Unidos. You get into heaven by the grace of God alone. Entramos al cielo solamente por la gracia de Cristo. So which will you choose today? Entonces, ¿qué camino vamos a escoger hoy? To make America great again ¿Vamos a escoger hacer esta nación grande otra vez? or to glorify Christ again? ¿O vamos a escoger glorificar a Cristo otra vez? Let's pray. Vamos a orar. God, we need you. Dios, te necesitamos. We can't do it on our own. No podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas. No matter how hard we try, No importa qué tanto tratamos. we return to our sin. Siempre regresamos a nuestros pecados. No matter what things we put in place, No importa qué cosas podamos poner en práctica. no matter how many times we say tonight will be different, No importa cuántas veces digamos, esta noche va a ser diferente. when we try to change by our own power, Cuando tratamos de cambiar en nuestras propias fuerzas, we will not change. nunca vamos a cambiar. So, Jesus Christ, Así que Jesucristo, we need you now. te necesitamos ahora. We need you to change our hearts. Necesitamos que cambies nuestros corazones. We need you to remind us of what you've done. Necesitamos que nos recuerdes lo que has hecho. We need to worship you in spirit and truth. Necesitamos adorarte en espíritu y en verdad. Help us. Ayúdanos. In Christ's name I pray. En el nombre de Jesucristo oramos. Amen. Amén.